Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión, el bloque de enfermedades renales quísticas. Bueno, los ponentes que tenemos para esta sesión son de lujo. Tenemos al doctor Rafael Esteban de la Rosa, que es como el padre de la poliquistosis en Andalucía. Tiene un amplio currículum que les voy a comentar. Rafael es nefrólogo del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, es profesor asociado de la Universidad de Granada, es presidente del grupo de estudio para la enfermedad poliquística en Andalucía y es responsable del registro provincial de poliquistosis. Ha participado en varios ensayos clínicos de la enfermedad y organizó unas jornadas de poliquistosis y enfermedades hereditarias en Andalucía y es el presidente de la Asociación de Renal Amigos del Riñón. Ahí está. Así que, bueno, sin más, damos paso a su charla que nos va a hablar de las manifestaciones extrarrenales de la poliquistosis renal, visión de las nuevas CADIGO. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización por permitirme, esto es un privilegio, y más a esta hora también, a las 4 de la tarde, ver este lleno tan maravilloso. Cuando me plantearon dar esta charla, pues como Ana ha dicho, yo estoy seguro que vosotros os habéis estudiado fielmente las CADIGO que han salido hace poco, o al menos habéis leído el artículo executivo, que a mi juicio es bastante explícito en ese sentido. Y bueno, como a mí me toca hablar de las manifestaciones extrarrenales, pues lo voy a hacer, me vaya a permitir que lo haga de una forma algo dinámica, en el sentido que voy a ir insistiendo más en algunos aspectos que son, a mi juicio, más relevantes y son más relevantes para los nefrólogos, principalmente para nefrólogos clínicos. Aunque pudiera yo tener un poco de barniz que huela a genética, pero verdaderamente lo que yo me siento es un nefrólogo asistencial de trinchera y en eso básicamente es lo que me ha permitido ir avanzando en el conocimiento de algunas enfermedades. Otras seguimos aprendiendo, como ha dicho una compañera, venimos a formarnos, decimos un poquito nuestra experiencia, pero seguimos aprendiendo. Y la agenda que os voy a presentar es esa que ahí señalo. Todo en esta vida tiene un antecedente. Aquí nadie sale por germinación espontánea. Bueno, pues en 2016 ya teníamos un libro blanco que ya se estructuró muy bien y ya se pusieron unas bases bastante buenas de lo que después iremos diciendo, pero que como yo voy a hablar de las manifestaciones extrarrenales, ya se señalaba que había una prevalencia de los pacientes en tratamiento renal sustitutivo del 10%, que eso, como después voy a hacer algún comentario adicional, tiene su explicación, y que ya había una serie de manifestaciones, en concreto la de los aneurismas intracraneales, que era 5 veces por encima de la población general, y que un grupo muy importante de estos pacientes con la PQRAD, como dice un economista de mi hospital, porque los economistas se comen casi todas las palabras, prefiero hablar de PQRAD que no de PQARD, y entonces a mí me la vendió y yo se la compré esa frase, Después él se ocupó de hacer una serie de cuestiones adicionales, pero bueno, yo en lo sucesivo, con vuestro permiso, pues voy a hablar de la PQRAD, entre otras cosas. Y bueno, pues hay situaciones donde tenemos más de un 20% de pacientes que tienen esa poliquistosis masiva, aunque verdaderamente, aparentemente no es un gran inconveniente en esta población. Como antes señaló la compañera Mónica, pues en el año 2022 que se actualizaron las guías del grupo de GETER de la SEN, y bueno, verdaderamente pues ya se explicaba bastante bien en qué consistían las manifestaciones, en concreto lo concerniente a los aneurismas cerebrales, y por fin pues ahora han llegado las CADIGO 25, que la verdad es un nombre muy bonito. Yo creo que han esperado a este año para sacarla. Seguro las tenían aparcadas. 2025 es Vamos, yo es que cuando mandé hace unas fechas un artículo a publicar, me dijeron en una ocasión que era un título que no era sexy. Creo que 2025 es un título bastante más sexy. Yo no sé si de esta manera os abre un poquito la mente, porque a las 4 de la tarde hay que lanzar algún mensaje sencillo, pero si os estructuráis
los capítulos que hay en las guías, pues tenemos 10 capítulos bastante equilibrados a mi juicio. Ya son impresiones personales, me vais a permitir que me moje un poco. En el capítulo 1 pues ya dice una cosa muy sugerente. No sé si a alguien que se la haya leído no le resulta sugerente. Ya se dice que es la cuarta causa de los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo. Es coherente con el sentido de que los pacientes con esta enfermedad siguen vivos, se trasplantan, viven muchos años y siguen engrosando las listas de los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo. Muchos de ellos están en diálisis y otros tantos trasplantados, pero están ahí, es decir, cuentan. Y por eso es la cuarta causa, es decir, que no es poco y en las perspectivas posiblemente es que sigan incrementándose del 10% del 2016 que se reconocía así a el 25%. No es poco importante. Y después yo voy a hablar sobre el capítulo 5 y 6, pero no antes tengo que hacer un comentario en esa parte del capítulo 8 que bueno, pues que también se recoge, y no sé si se va a tratar, pues que ya tenemos técnicas de selección de embriones que son capaces de, entre comillas, paliar el que aún no tenemos tratamientos curativos del todo. Pero yo cuando empecé a leerlas, empecé por las conclusiones. Me parecieron unas conclusiones atractivas en el sentido de decir algo así como que representan las primeras cadigos de una enfermedad genética. Y he contado hasta 3. Con el silencio, para que tengáis conciencia de esa relevancia y que afecta a millones de personas con una prevalencia 1 a 1000 aproximadamente, que es lo que todo el mundo reconocemos, y que hemos pasado de un 10% a un 25% aproximado. ¿Y esto por qué ha venido a ser el que se den estas guías? Pues principalmente porque hay muchas personas que se les puede dar nuevas aproximaciones. Yo voy a hablar de los capítulos 5 y 6 de los aneurismas, y bueno, este es un señor que bueno, quizás no está bien que diga señor, fue mi amigo, porque lo estuve atendiendo durante muchos años y bueno, pues tenía una poliquistosis, como ahora dice la nomenclatura, que hay que decirla PQ-RAD-PKD1, estuvo en tratamiento renal sustitutivo, en hemodiálisis, pero el gran inconveniente que tenía, porque era el único de su familia que lo tenía de esta manera, es que tenía una poliquistosis hepática masiva. Y bueno, pues tirando de lo que dicen las CADIGO respecto a qué podemos hacer con este tipo de pacientes, pues bueno, aquí nos ofrecen algunas opciones. Me gusta el planteamiento de las guías porque a veces vamos buscando como una varita mágica que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Falso. Tenemos que seguir pensando y decidir qué es lo que, en nuestro caso, en nuestro ámbito, proporciona mejor ventaja para nuestro paciente. Y ese es el resumen. Yo tenía algún paciente que lo he enviado para hacerse aspiración con esclerosis del quiste. Me ha recidivado, ha tenido problemas, tal. Y bueno, eso ha sido una estrategia que, al menos en mi casuística, no es la mejor. Y no sé, os voy a hacer una pregunta respecto a, que a lo mejor la puede contestar Chema, pero bueno, que la vaya pensando. A lo mejor la mejor opción para este señor pues hubiera sido hace 10 años haber planteado el tratamiento con análogos de la somatostatina, pero es que hace 10 años ni estaba pensado que pudiera usarse este medicamento, porque esta fotografía es de 2012, es decir, que no estaba como muy disponible, ni tan siquiera por uso compasivo, o por lo menos yo no sabía que esto se podía usar, o hacerle un trasplante renal. En esta situación, os digo pues, que se intentó un trasplante renal doble, riñón-páncreas, con la fatídica desgracia que el paciente pues, falleció en el contexto de esa cirugía. Es decir, esto es un desenlace triste, pero si no, los desenlaces tristes pues los tenemos que encajar con un poquito más de cariño y con más ganas de resolver los problemas de nuestros pacientes, de seguir pensando. Las guías nos sirven, nos ayudan, pero tenemos que seguir decidiendo. Por eso decía que yo me siento un clínico, es decir, tengo un barniz de genética, tengo un barniz de impregnación hay que hacer genograma, hay que hacer estudios genéticos, pero después al final tiene el paciente delante con su familia detrás. Y este otro caso clínico, que esta chica pues tiene una poliquistosis renal, una PQRAD-PKD2 y en 2019 pues, bueno, me atreví a solicitar por uso compasivo, ya si existían evidencias de que el osteoide de administración mensual pues, podía ser útil. Y bueno, pues se le administró y bueno, pues en 2019, esta era como una imagen que teníamos, la foto después de 3 años de tratamiento,
Pues bueno, lo que sí puedo decir, que esta chica es enfermera además, pues al menos no se encuentra de forma sintomática, no tiene más síntomas, el dolor, la distensión abdominal la sigue teniendo presente. Lo que yo me pregunto es, porque estos volúmenes que no lo he reflejado ahí, estábamos hablando de unos 2.000 centímetros cúbicos, en poco más, poco menos en cada uno de los riñones, es decir, no ha habido como una evidencia de gran mejoría, aunque las guías dicen que a lo mejor pudiera haber una regresión. Al menos en mi experiencia no es tan importante. Pero al menos la sensación, no sabemos qué hubiera pasado si no se le hubiera administrado este tratamiento y si no siguiera con tratamiento. Y bueno, pues ya vamos a abordar otro aspecto que es, a mi juicio, el más relevante también, que son los aneurismas intracraneales y los problemas de la hemorragia digestiva. La casuística, en términos de prevalencia, estamos hablando que estamos en torno al 13%. Y bueno, estas son algunas diapositivas que en su día un compañero, Pedro Pablo, que es neuroradiólogo de Granada y que se dedica pues al intervencionismo básicamente y que es muy experto en este asunto, en el año 2019 nos dio unas charlas y me ha permitido que emplee algunas de sus diapositivas. Y bueno, ya en 2019 pues teníamos estas cosas más o menos claras, es decir, que los factores de riesgo de ruptura pues dependía el tamaño, la hipertensión, el tabaco, la asociación familiar, el antecedente previo de una hemorragia subaracnoidea y el género femenino, lo siento, el género femenino. Esto me da muy mala espina también, o sea que no me gusta. Y estos no son congénitos, estos aneurismas, estos son adquiridos y intervienen factores genéticos, hay anatómicos, hay factores degenerativos y hemodinámicos. Y bueno, pues como estos factores genéticos, la poliquistosis está dentro de todo ese pool de enfermedades que pueden cursar. La historia natural de este aneurisma los hay desde sintomáticos, no rotos y lógicamente a este escenario donde se produce la hemorragia digestiva y entonces, pues bueno, la única manera que podemos es intentar reconocer los síntomas, explicarlo de forma correcta y evitar llegar al escenario de tener que hacer un diagnóstico pues con una punción lumbar. Estas son algunas de las repercusiones que pueden ocurrir y sabemos también pues, que la prevalencia es diferente en la población PQRAD, es superior a la población general. Y las guías españolas pues ya nos decían algunas cosas que sí me ha sorprendido, que en concreto el punto 3, si lo leéis atentamente, no se reproduce, o yo por lo menos no he creído verlo en la guía, en las que digo, el que tener un trabajo o hobby en el que la pérdida de conciencia pues, puede producir un daño importante. La casuística de nuestro registro es inferior, tenemos reconocido un 7% de aneurismas cerebrales y mi compañera Ana Morales, que es también muy perseverante, en el Hospital Clínico San Cecilio, pues en el año entre el 17 y el 20 hizo un estudio de despistaje de aneurismas de manera universal y en una cohorte de 132 pacientes identificó 11, de los cuales 4 tenían antecedentes de hemorragia subaracnoidea y antecedentes familiares y en 7 pues no. Lo que sí vio es que efectivamente pues había más importancia de pacientes con aneurisma en aquellos que eran PKD1 y en 6 de ellos hubo una actuación de intervencionismo. En resumen, que después de una regresión logística, pues pudimos comprobar que fumador, mujer y PKD1 tenían un riesgo superior al resto de la población. Y llegó a hacer incluso un estudio económico respecto a si era útil, hay algún artículo más publicado al respecto, si hacer el despistaje de aneurisma en pacientes con antecedentes familiares o de forma universal, y hay unas diferencias de costo que a mi juicio pues, no son relevantes. Y bueno, ya entrando en lo que las CADIGO dicen respecto a los aneurismas intracraneales, pues bueno, lo que sabemos es que es mayor que en población general y la gran mayoría no se rompen, gracias a Dios. Lo que tenemos que hacer, en definitiva, es informar de la forma más realista posible y quizá asustando lo menos, no asustando demasiado. ¿Y cuándo recomendar el despistaje de los aneurismas intracraneales en esta enfermedad? Pues bueno, está claro y bien matizado pues que cuando hay una historia personal de hemorragia subaracnoidea y cuando existen antecedentes familiares de aneurisma, ese es un momento relevante, o bien cuando hay antecedentes de hemorragia subaracnoideas también, o muerte súbita que sea inexplicable. Y considerar el despistaje, y me ha gustado el planteamiento de la guía en el sentido en que verdaderamente te deja un margen de maniobra exquisitamente amplio para que decidas tú, el clínico, si quieres
si quieres o debes hacer despistaje. En resumen, en el punto F, personas con riesgo, aunque sea bajo, después de informarlos y que desean que se realice el despistaje. Yo creo que siempre el face to face con el paciente hay que conservarlo y hay que, bueno, ganarse la confianza, explicarlo de forma adecuada y ser capaz de llegar a un consenso. La técnica que se recomienda es la angioresonancia, y cuando tenemos un despistaje negativo, lo que se recomienda es realizar una angioresonancia pues cada 5 o 10 años. Deja una laxitud, a mi juicio, adecuada porque tampoco, quizás no hay que llegar a otro extremo. Ahora bien, respecto a que cuando no identificamos o sí identificamos aneurismas, pues ahí las guías no terminan de decir cuándo hay que hacer una siguiente resonancia, sino que se deja en manos del equipo de neuroradiología o de ese equipo multidisciplinar, pero que ya es ajeno al nefrólogo. Yo lo que sí sé, bueno, que esto es lo que se hace en Granada en concreto, el tipo de intervención con embolización. Esta es la sala donde se suele hacer, que lleva un equipamiento exquisitamente extraordinario, y esto es un tipo de resultado de esos pacientes de los que anteriormente he comentado. Y en concreto la propuesta de nuestro compañero Pedro Pablo Alcázar, pues lo que hacen es un seguimiento anual de esos aneurismas y de esos aneurismas que se han encontrado de nuevo, y después el screening, pues ellos proponen que cada 5 años, que es tan respetable como y está consensuado, me refiero, es acorde con las guías actuales. Y yo os propongo un caso clínico. Vamos a sustituir el varón por mujer, si os parece, y después lo hacemos. Es una mujer de 40 años que tiene PQRAS PKD1 y es portadora en heterocigosis de la variante en 10.527, 10.528, que al final comporta una deleción de varios nucleótidos. Es de herencia materna, la función renal es normal y no hay antecedentes familiares de accidente cerebrovascular, ni personales, ni de hemorragia subaracnoidea. Pero fijaros en este detalle, que es que de profesión es piloto comercial. Esta es la que las CADIGO no lo contemplan. O sea que, vamos, yo he venido aquí preparado a criticar también un poquito, ¿no? Que tampoco demasiado, pero un poco. Entonces, ¿se le debe realizar despistaje a esta mujer? Pues, no lo sé. Podría levantar mano uno a favor o en contra, pero no lo vamos a hacer. Cada uno que se lo piense, hacemos como Mota, ¿no? Vosotros lo pensáis para vuestro adentro, lo pensáis para vuestro adentro y lo meditáis. Pero yo os voy a dar un dato adicional, que no sé si sirve o no sirve. Nosotros en nuestro registro pues, hemos podido tipificar todas esas variantes que están así, que están relacionadas con individuos en esas familias que han tenido hemorragia subaracnoidea o aneurismas diagnosticadas. Pero en concreto, la que os estoy dando es la que estoy subrayando, que al final pongo, hay identificadas 10 familias, que hemos reportado además efecto fundador y que está reportado en la literatura. Es decir, que ese individuo, poneros un caso que, no sé, y que hay familias de esas 10, hay miembros que además de en Granada, están en Córdoba, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real, Cádiz, Madrid, Badajoz, Valencia, Huesca y doctora Vázquez, me perdona, que se me ha olvidado, están también en Santiago de Compostela. Es decir, que están distribuidas por muchas, y todas esas después, bueno, quizás esa es la más importante, después la tercera, que tan solo hay 3 familias. Pues yo no sé si con esos datos, es decir, si pudiéramos hacer una identificación de algunas variantes que nos den alguna pista adicional de que puedan tener aneurismas intracraneales, pues no sé si eso hubiera un registro que identificase ese tipo de información, pues nos podría resultar bastante útil. Entonces animo, como un proyecto que puede ser relevante, pues que a lo mejor este grupo, pues uno de los proyectos de trabajo que también se pudieran desarrollar, pues hacer un registro donde se puedan tomar este tipo de información de variantes relacionadas con aneurismas intracraneales. Y bueno, aquí tenemos otra patología que
también es muy de orden cotidiano, lo que son las hernias abdominales o también los problemas que tienen pues, algunos varones de quistes que les condiciona incluso trastornos de infertilidad. Y bueno, pues estas son un poco el resumencito que yo os quería trasladar. Y bueno, y de conclusiones o qué mensajes pues o que quisiera trasladar. Puse inicialmente así como una lista bastante amplia de cosas, pero casi que verdaderamente mucho de lo que hemos hablado pues, es seguir trabajando, seguir esforzándonos por nuestros pacientes, consultar las guías, leérnoslas, no esta noche, sino a poquito a poco nos las vamos leyendo y bueno, pues si pasa una semanilla, pues tal, pero hacer un propósito de poner una fecha de lectura, fecha tope, vamos a poner así, deadline, Y bueno, y sobre todo, lo más importante, seguir tratando a nuestros pacientes lo mismo que nos gustaría que nos trataran, con un poquito de empatía y cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Ahora pasamos a la segunda ponente, que es la doctora Cristina Cabrera López, que es nefróloga en Barcelona en el Hospital Sant Joan d'Espí, Moisés Broggi. Ella se formó en la Fundación Puigverd, ha participado en los ensayos clínicos de rapamicina en esclerosis tuberosa, tiene amplia experiencia, ha publicado sobre el tema y hoy nos va a hablar sobre las nuevas guías de esclerosis tuberosa, enfoque diagnóstico y tratamiento. Bienvenida, Cristina. Vamos a abordar esta tarde los puntos claves en las guías del complejo esclerosis tuberosa. En junio del 2024 se publicaron las guías de práctica clínica para el manejo de la afectación renal en la esclerosis tuberosa. Fueron realizadas de forma conjunta por la ERCANET, la ERA y el grupo de enfermedades genéticas hereditarias de la ERCANET. A modo de introducción, un pequeño resumen de la enfermedad de la esclerosis tuberosa. Es una enfermedad genética de herencia autosómica dominante, de expresividad variable y afectación multiorgánica, con una incidencia de 1 cada 5.800 recién nacidos vivos. Se estima que hay una población afecta de 1,5 millones en el mundo. Afecta a todas las razas y sexos y a tanto niños como adultos. Solo en un tercio de los casos hay antecedentes familiares, siendo los 2 tercios restantes casos de variantes patogénicas de novo o esclerosis tuberosa esporádica. Los genes implicados son el TSC1 y el TSC2. Ambos forman un complejo regulador de la vía mTOR, que, como sabéis, está implicada en el crecimiento y en la diferenciación celular, con lo cual variantes patogénicas a este nivel determinan una pérdida del control del crecimiento celular que conlleva la aparición de tumores benignos en diferentes órganos. Mención especial al síndrome de genes contiguos, que está ocasionado por delecciones totales o parciales de los genes TSC2 y PKD1, que están localizados de forma adyacente en el cromosoma 16 y que confieren un fenotipo combinado de esclerosis tuberosa y de enfermedad poliquística. ¿Qué nos recomiendan las guías respecto al estudio genético? Pues realizar un estudio genético a todos los pacientes con esclerosis tuberosa y a aquellos en los que tengamos una alta sospecha clínica. En el 10-15% de los casos no encontraremos una variante patogénica. Estos casos suelen deberse a mosaicismos germinales. Comentaros que a este nivel se está realizando un algoritmo diagnóstico. En el 80-85% de los casos restantes en los que encontremos una variante patogénica, ¿qué hemos de hacer? Pues a los familiares de primer grado hay que realizarles un examen clínico exhaustivo realizados por expertos y no se recomienda realizar estudio genético en ausencia de otras características clínicas de esclerosis tuberosa. Hemos de realizar un asesoramiento genético teniendo en cuenta la gran variabilidad clínica intrafamiliar. Variantes patogénicas en TSC2 confieren un peor pronóstico con una mayor gravedad clínica. Como ya hemos comentado, la delección, el síndrome de genes contiguos conlleva un mayor riesgo de enfermedad quística acelerada
Y en aquellos casos en los que nos encontremos un angiomiolipoma aislado y no tengamos otras características clínicas de esclerosis tuberosa, no hemos de realizar un estudio genético. Como hemos comentado, es una enfermedad en la que hay afectación de diferentes órganos, pulmón, cerebro, corazón, piel, y así como en la edad infantil el neurólogo es el que juega el papel primordial, en la edad adulta es la enfermedad renal la que ocasiona mayor morbimortalidad. ¿Cuál es la patología renal que nos encontramos en la esclerosis tuberosa? Por orden de frecuencia, angiomiolipomas y quistes. Ambos están más presentes en variantes patogénicas localizadas en TSC2. Los angiomiolipomas los tenemos de dos tipos, los clásicos o ricos en grasa y los atípicos o pobres en grasa. Los quistes, excepto el síndrome de genes contiguos, tienen menos repercusión clínica. El carcinoma, si bien su incidencia no está aumentada respecto a la población general, presenta una edad de presentación más precoz. En cuanto a la afectación quística, se describen 5 variantes en función de la localización, tamaño, número y distribución de los quistes. Os presento a Martín. Martín es nuestro paciente, tiene 23 años, tiene una variante patogénica detectada en TSC2, tiene un fenotipo neuropsiquiátrico muy grave. A Martín lo recibimos en nuestra consulta con esta ecografía, en la que vemos lesiones hiperecogénicas y una lesión que corresponde a angiomiolipomas y una lesión hipoecogénica que corresponde a un quiste. Y ahora se nos plantean las siguientes preguntas. ¿Es adecuada la realización de una ecografía renovesical en este paciente? ¿Cada cuánto tiempo realizamos una prueba de imagen? ¿Cada 3 años? ¿Cada 5 años? Con el resultado de esta ecografía tenemos que realizar una resonancia magnética. Pues bien, hemos decidido realizar una resonancia magnética y aquí vemos quistes corticales bilaterales, lesiones pobres en grasa y una lesión de más de 3 centímetros rica en grasa en el polo superior del riñón derecho. Y no se nos acaban las preguntas, ahora se nos vienen otras. ¿Pueden los quistes provocarle a Martín problemas importantes? ¿Las lesiones pobres en grasas tenemos que biopsiarlas? ¿Hemos de resecar las lesiones pobres en grasa? ¿Iniciaríamos tratamiento con inhibidores de mTOR a Martín? En cuanto al diagnóstico radiológico de las lesiones renales en la esclerosis tuberosa, la ecografía renovesical es una prueba rápida y accesible, pero es poco sensible para angiomiolipomas pequeños, esofíticos o pobres en grasa. Ante toda lesión hiperecogénica que hayamos detectado en una ecografía renovesical, hemos de ofrecer un diagnóstico con TAC o resonancia. El TAC se reserva por la radiación para casos de sangrado masivo, así que la técnica de elección y de seguimiento de estas lesiones es la resonancia. En caso de que tengamos duda de que las lesiones pobres en grasa puedan ser malignas, pues podemos ofrecer una resonancia magnética multiparamétrica que es muy sensible para detectar la grasa microscópica. La angiografía se reserva para casos de mapeo vascular en angiomiolipomas mayores de 3 centímetros o en casos de hemorragia aguda para detectar el punto sangrante. Y en cuanto a las lesiones bajas en grasas, si seguimos teniendo dudas, siempre en último lugar podemos realizar una biopsia renal con un marcador inmunohistoquímico contra el HMB45. Recomendaciones. Resonancia magnética en el momento del diagnóstico para identificar angiomiolipomas que podrían pasar desapercibidos en la ecografía renovesical. Se aconseja realizar una prueba de imagen cada 1 o 3 años, si bien esto habrá que individualizarlo en función de cada paciente. El angioTAC, como ya hemos comentado, se reserva para casos de mapeo vascular en angiomiolipomas mayores de 3 centímetros o en casos de sangrado agudo. Siempre que sea posible, evaluar el tamaño de las lesiones con la misma prueba de imagen. Aquí comentar que en niños, siempre y cuando las lesiones estén estables, para evitar la radiación puede
intercalarse ecografía y resonancia. Y los quistes, si bien no requieren un seguimiento específico, siempre que realicemos una resonancia se evaluarán si estos son simples o están complicados. ¿Qué confiere el riesgo de sangrado a los angiomiolipomas? Pues aquí tenéis las variables que intervienen, que son el tamaño mayor de 3 centímetros, la cantidad de los angiomiolipomas, si son bilaterales y múltiples, la presencia de microaneurismas mayor de 5 milímetros, los síntomas, las variantes patogénicas en TSC2, el sexo. Aquí una vez más el sexo femenino sale peor parados porque hay cierto influjo hormonal en el crecimiento de los angiomiolipomas, la edad, la obesidad. A este nivel se ha desarrollado un score que cuantifica el riesgo de sangrado. La variable que más pesa es el tamaño de los angiomiolipomas. Quedaros con la cifra de 3 centímetros. ¿Cuál es el tratamiento de los angiomiolipomas? Pues aquí empezamos por una pregunta clave. ¿Hay hemorragia aguda? Si la respuesta es que sí, la siguiente pregunta es: ¿el paciente está estable hemodinámicamente? Si el paciente está estable hemodinámicamente, ofrecer una embolización selectiva. Que no, que está inestable hemodinámicamente, pues una cirugía, intentando que ésta sea lo más conservadora posible, dado el riesgo acumulado que tienen estos pacientes de presentar lesiones renales a lo largo de su vida. ¿Que no hay riesgo de sangrado? Evaluamos el riesgo. ¿Que no hay riesgo inminente? Pues seguimos haciendo un seguimiento activo. ¿Que hay riesgo de sangrado? Iniciamos tratamiento con inhibidores de mTOR. ¿Cómo y cuándo iniciamos el tratamiento con inhibidores de mTOR? Comentar que todos los ensayos clínicos se han llevado a cabo con la dosis de 10 miligramos al día de everolimus. Si bien las guías no desaconsejan iniciar a dosis de 5 miligramos día y evaluar según la eficacia y seguridad. ¿Que hay efectos adversos moderados? No suspendamos el tratamiento, disminuyamos la dosis al 50%. No se recomienda realizar niveles plasmáticos de rutina, excepto que tengamos efectos adversos, problemas de adherencia o falta de eficacia. Se recomienda no exceder un nivel plasmático de 15 nanogramos mililitro y sirolimus es una alternativa al tratamiento. Ahora bien, ¿hasta cuándo mantenemos el tratamiento con mTOR? Esta es una pregunta que está un poco abierta. Os he puesto aquí los dos artículos que intentan dar respuesta a estas preguntas. El primero es una extensión del ensayo clínico EXIS-2 en el que se evalúa la eficacia y seguridad a largo plazo del tratamiento con everolimus. Y el segundo evalúa el efecto del tratamiento a largo plazo, el periodo de seguimiento son 4 años, que tiene el everolimus sobre la función renal. La respuesta, según los ensayos clínicos que se han llevado a cabo, pues es siempre y cuando exista respuesta y tolerancia, hemos de mantener los 10 miligramos de forma indefinida o la dosis que nos haya demostrado eficacia y seguridad. Aquí siempre hemos de individualizar. Hay una alternativa que no se ha explorado en los ensayos clínicos, que es el tratamiento intermitente con everolimus. En una cohorte de pacientes, creo recordar que eran 26, se dio con angiomiolipomas mayores de 4 centímetros, se dio tratamiento durante un año con una dosis de 10 miligramos de everolimus. Al año se valoró la respuesta. Si los angiomiolipomas habían disminuido, se suspendía el tratamiento y se realizaban resonancias periódicas seriadas cada 3 meses, reiniciando el tratamiento cuando los angiomiolipomas habían crecido el 70% respecto a su tamaño basal, pero ya os digo que esta estrategia no se ha explorado en diferentes ensayos clínicos. Si presentamos efectos secundarios grado 3 o infección severa activa, hemos de suspender el tratamiento y reiniciarlo cuando estos efectos adversos se hayan resuelto al 50% de la dosis o bien reiniciarlo cuando el angiomiolipoma haya crecido el 70% respecto al tamaño basal. Y si aún así persisten contraindicaciones para reiniciar el tratamiento con inhibidores de mTOR, pues hemos de ofrecer otras alternativas del tratamiento como la embolización o la cirugía.
¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Al tratamiento con Emetor, en los angiomielipomas típicos, con una disminución de volumen, un enlentecimiento del crecimiento o una ausencia de formación de microaneurismas. Y en las lesiones pobres en grasa, con disminución de volumen o un enlentecimiento del crecimiento. El 40% de los pacientes adultos con esclerosis tuberosa tienen insuficiencia renal crónica. La causa de esta es la compresión del parénquima renal sano, las embolizaciones o las nefrectomías. No hay guías clínicas específicas en esta población, con lo cual el manejo lo hacemos en función a las guías de práctica clínica habitual. A la que en una resonancia nos encontremos lesiones renales, como mínimo se aconseja realizar una medición de función renal, una creatinina y una estimación de proteinuria de forma anual, si bien el control y el seguimiento de la insuficiencia renal lo haremos acorde a la práctica clínica habitual. Se aconseja realizar una medida estandarizada de tensión arterial de forma anual. Si esta es superior a 120-70 milímetros de mercurio, hay que realizar una mapa. El tratamiento de elección en estos pacientes son las IECAS y los ARA2. Recordar que en pacientes en tratamiento con IECAS y con everolimus hay mayor riesgo de angioedema, con lo cual aconsejamos en estos casos iniciar tratamiento con ARA2. Y antes de que me preguntéis, tampoco hay estudios clínicos en esta población con ISGLT2, si bien su uso no se desaconseja en tanto en cuanto el beneficio que han demostrado en otras poblaciones. En cuanto a las lesiones pobres en grasa, los inhibidores de Emetor son el tratamiento de primera línea para casos no urgentes. ¿Cuándo hemos de biopsiar las lesiones pobres en grasa? Cuando no respondan a Emetor o cuando presenten un crecimiento sobre 5 milímetros al año. El diagnóstico diferencial que nos plantean estas lesiones es con otros tumores renales malignos. El manejo de las lesiones cancerosas en esta población se realiza como en el resto de población, si bien siempre se intenta que la cirugía sea lo más conservadora posible, como hemos comentado anteriormente. Y ya para terminar, dado el carácter sistémico de la enfermedad, las guías hacen especial hincapié en remitir a los pacientes a centros de referencia especializados en esclerosis tuberosa, en el que los diferentes especialistas han de constituirse en un comité que ofrezca un seguimiento multidisciplinar. Especial papel juega aquí el gestor de casos, cuya misión es coordinar a los diferentes especialistas y asegurar una comunicación entre ellos. Y desde el punto de vista renal, se aconseja que las unidades estén formadas por un nefrólogo que identifica a los pacientes de riesgo, por un urólogo y por un angiorradiólogo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pasamos al turno de preguntas, que creo que habrá muchas porque las charlas han sido muy interesantes y forman parte de la práctica clínica de nuestro día a día. ¿Quién se anima? Hola, buenas tardes. José María, de Health Code. Gracias a los dos ponentes porque han sido excelentes las presentaciones. Mi pregunta es para Rafael. Parece que ya no hay duda en que ponerle apellido a las enfermedades según el gen mutado pues es útil tanto para el diagnóstico como para el manejo. Pero cada vez más empiezan a salir recomendaciones centradas ya en cómo de diferente es la naturaleza de una variante y cómo puede variar el curso de una enfermedad. Y PKD1, pues para esto parece que lo tiene todo. Tiene un gen largo, variantes hipomórficas, truncantes, encima forman parte de ese síndrome de genes contiguos. Técnicamente es complicado porque tiene pseudogenes. Hay una serie de estudios que han destacado que las variantes missense en el dominio de cola tienen peor pronóstico. Yo no sé si bajo tu experiencia
¿tiene algún dato en donde de verdad esas variantes missense se comporten de manera distinta y si fuese el caso, si eso debería de plasmarse luego en un estudio genético? Lo digo porque hay muy poca información y sí que es cierto con lo que has dicho que era muy interesante que en esa variabilidad la naturaleza de la variante o incluso el dominio funcional donde se encuentre pues podría tener diferente asociación clínica. Gracias. Sí, precisamente en una tesis doctoral que leyó mi compañera Carmen García Rabaneda, pues ponía una, no estamos hablando de aneurisma, estamos hablando de función renal, de sobrevivencia de función renal. Tenían peor pronóstico las missense respecto a otras. Respecto a aneurismas cerebrales no sé nada al respecto. Quizá no hemos abordado ese tema o quizá no tenemos tantos pacientes identificados con esa patología, principalmente porque en nuestra área, al menos lo que sabemos en términos de prevalencia, es relativamente baja. Quizá en otros centros, yo he leído alguna publicación, incluso por algún grupo de España, que tiene una prevalencia incluso del 20%. Es posible que a lo mejor algunas de estas variantes pues, en algunas áreas geográficas sean más potentes respecto o hagan más interacción génica o haga cualquier otro efecto, pero por lo menos yo ahí no te sabría dar una contestación. No sé si los especialistas en la genética pues, tienen alguna información al respecto. En cuanto a lo que has dicho tú de que las missense en la tesis, que no lo he entendido bien, que la tesis de tu compañera había salido que las missense tenían peor pronóstico. Sí, la función renal sí, iba como que empeoraba antes. En la curva de supervivencia del riñón, pues iban peor. Este resultado sí que me sorprende porque están los estudios de la corte de Brest, ¿no? De Emily Corneck Legal, que estudió primer trabajo 700 y pico, segundo 1000 y pico, que se demuestra bastante con las curvas ROC, ¿no? Sí. Que hay como 5 años. En nuestra experiencia, bueno, que tampoco lo seguimos. Nosotros el tema es que diagnosticamos, pero después tampoco vamos siguiendo a los pacientes. Nuestra impresión es que las truncantes en PKD1 entran en diálisis antes, o sea, lo que dice el paper de Emily Corneck Legal. En cuanto a lo que ha dicho el compañero de Health in Code, la verdad no tengo ninguna información al respecto. Ya lo revisaremos, pero no lo sé. También es verdad que de rutina no pedimos estudios genéticos a todos los pacientes con poliquistosis, o sea, en ciertos casos, pero el diagnóstico es radiológico. Y es verdad que las guías recomiendan que si tenemos el estudio genético hay que ponerle el nombre y el apellido, pero no te obliga a todos pedirles estudio genético porque son unas guías que son internacionales, que es para países ricos como el nuestro, pero también para países donde solo tienen una ecografía. Entonces, para diagnóstico de poliquistosis es radiológico básicamente. Y si quisiéramos hacer consejo genético o un caso de novo, no sé qué opinas, pero ahí sí lo podríamos pedir si tenemos acceso, pero como para diagnóstico, de momento con la radiología tenemos bastante. Entonces yo creo que para saber en relación a la prevalencia con la clínica y el tipo de mutaciones necesitaríamos genotipar a todos los pacientes que tenemos y de momento lo veo un poco caro y difícil de que lo podamos hacer a todos. No, y sobre todo depende del objetivo que vayamos buscando. Es decir, yo creo que en la actualidad las futuras generaciones y sobre todo la gente joven que se le ofrezca las opciones reproductivas pues van a tener sus estudios genéticos a disposición y cuando pasen 20 años pues tendremos esa información. Posiblemente va a ser una cosa que caiga por su propio peso. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, hay 2, 3. Muy bien, me gusta que se anime la cosa. Hola. Hola, ¿me oyes? Sí, ya. Sí. Yo quería decir, esto de las CADIGO me parece muy importante también con el tema de los niños, porque sí que sabemos que en muchos centros vemos ecografía intraútero, ecografía al nacer, ecografía al año, ecografía a los 2 años, a los 3 años, hasta los 35 años haciendo ecografía.
y además no valoramos el coste económico de estas ecografías, la medicalización de los niños y luego para decirles que no tienen nada. Entonces, hoy en día el análisis genético de una variante conocida es bastante barato en comparación con lo que supone el tener pacientes, finalmente algunos sanos, en consultas pediátricas, luego nefrológicas, ¿no?, de adultos, constantemente viéndolos y a veces incluso para al final terminar diciéndoles que no tienen nada. En padres que quieran saber si sus hijos están enfermos, por supuesto. Esa reflexión es magnífica y me encanta que la hagas en público para que parece una ecografía, un altavoz que estás poniendo a lo que todos pensamos. Pero esto no creas tú que se suele hacer de forma sistemática y yo creo que de alguna manera hay que dejarlo, lo mismo que se deja con esa discrecionalidad desde la información, pues que sean los padres cuando lo estimen oportuno, pues que lleguen a ese momento en el que vean que lo quieren hacer y dejarlo con esa libertad. Pero yo creo que eso tarde o temprano, pues bueno, habrá que hacerlo. También es verdad que cuando hay antecedentes familiares es más fácil porque te orienta al diagnóstico, pero en un chico que tenga algún quiste o algo, sí que es verdad que, o sea, yo creo que como padres y como médicos el estudio genético te descartaría la patología y ya te quedas tranquilo y te ahorras 30 años de ecografías. Ahí. Sí. Yo no veo por la luz, pero están levantando la mano. Sí. En esclerosis tuberosa, tengo una duda que en los casos estos de estudio genético negativo, que es un bajo porcentaje, pero el fenotipo coincide completamente con la enfermedad, entiendo que a día de hoy no se trata con el everólimo, según lo que ha dicho que va a salir una publicación. En el 10 o 15% de estos casos hay asociación con mosaicismos germinales, entonces no se detectan fácilmente en análisis de sangre convencionales y habría que realizar otras técnicas. Les vuelvo aquí la pregunta a la doctora Ars en estos casos. Aquí, micrófono. Por alusiones. Ven aquí, Elizabeth. Bueno, nuestra experiencia es que es más alto el caso de negativos, que lo que dice la literatura. O sea, nosotros tenemos más negativos que el 15% que dice la literatura. Esta es nuestra experiencia, la verdad, no sé por qué. Y en algunos casos hemos intentado hacer secuenciar como a una profundidad de lectura mucho más alta, ¿no?, para detectar los mosaicos, incluso a 1000 por, que es lo que dicen los papers, ¿no? Porque si tienes una variante en mosaico y lo tienes tan representado, pues tendrás varias, como más copias y será más de fiar la variante. Incluso así no lo hemos encontrado, pero claro, al final secuenciamos los exones, a lo mejor hay variantes de splicing, no hemos hecho estudios de RNA todavía en esta enfermedad, o sea, hay variantes en los intrones, ¿no?, en las regiones que no codifican, que no los hemos estudiado. No sé si ahora cuando se haga más secuenciación de genoma completo o más estudios de RNA-seq, encontraremos variantes dipintrónicas que hasta ahora no hemos detectado. O sea, claro, hacemos un estudio de lo más probable, como ha explicado esta mañana, el 85% de las variantes esperamos van a estar en exones. Pero en esta enfermedad, claramente, en nuestra experiencia, insisto, también alguna vez hemos hecho, por lo que dices tú del mosaico, que sería más bien somático, gonosómico, ¿no?, porque germinal sería que lo van a transmitir. Hemos intentado alguna vez estudiar en alguna lesión y en algunos centros lo hacen, ¿no?, estudiar algún angiofibroma, se llaman, ¿no?, y tener el DNA de allí porque estará más representada la variante. Pero esto es bastante laborioso a nivel rutinario, ¿no? Si lo tienes muy bien montado, eres un grupo muy experto de esta enfermedad, pues tal vez es una posibilidad también. En cuanto a lo que decía mi compañera, el diagnóstico confirmatorio de la esclerosis tuberosa es genético, pero antes de que existiera estudio genético,
seguimos aplicando los criterios diagnósticos mayores y menores. De hecho, cuando se empezaron a hacer los ensayos clínicos con everolimus, no era criterio de inclusión tener un estudio genético, y a los pacientes que cumplían criterios diagnósticos de esclerosis tuberosa y tenían al menos un angiomiolipoma mayor de 2 centímetros, se inició tratamiento con everolimus. Sí, quería hacer dos preguntas, comentarios. Una para el doctor Esteban, y es en relación a los aneurismas extracraneales en la poliquistosis. Quería saber tu opinión, aunque ya sé que la guía SCADIGO no recomienda en su cribado a los pacientes, pero bueno, se habla de que el riesgo cardiovascular y la disfunción vascular en la poliquistosis va más allá de la hipertensión, ¿no? Y la propia alteración de la policistina puede producir anomalías vasculares. Te lo comento porque el padre de un paciente nuestro falleció con 40 años por una rotura de un aneurisma abdominal. Entonces, por eso aneurisma aórtico abdominal, y por eso te lo quería preguntar. Sí, bueno, vamos, no es una patología prevalente tan importante como los aneurismas intracraneales, pero quizás la recomendación que te haría sería que te guíes por los síntomas que tenga tu paciente y que haga en consecuencia. Posiblemente ese paciente que falleció, pues que tuviese una patología abdominal con dolor, etcétera, y entonces, porque es cierto que se pueden hacer muchas pruebas y cada vez podemos tirar de pruebas y hacer todos los años resonancia o todos los... entonces yo casi que prefiero tomar el sentido común de un médico clínico y decir, ostras, ¿qué patología tiene mi paciente y qué prueba es la que yo tengo que hacer para llegar al mejor diagnóstico, pero a tenor de los síntomas que viene presentando? Quizás esa es mi mejor recomendación. Y bueno, y lógicamente, pues si está en esa tesitura, pues a los familiares cercanos, pues explorarlo en ese sentido, pero ya desde esa pista, es decir, ya con algo más concreto. No sé cuántos pacientes tienes al respecto con esta patología. Yo, tendría que revisar el registro, pero son pocos, o muy pocos. Sí, yo estoy de acuerdo con Esteban, sobre todo, bueno, Rusia ahora va a comentar, pero realmente el tema de los aneurismas abdominales vienen de artículos que se arrastran de hace 40 años, que a lo mejor eran como casos clínicos, pero en las grandes cortes que se han visto, realmente nosotros en la consulta tampoco tenemos tantos pacientes con aneurismas abdominales. No sé si Rusia, que participó en las SCADIGO, quiere hacer algún comentario. O... Es que se me han acumulado varios ya. No, lo de los aneurismas lo publicamos en el JSON, que no está aumentado la prevalencia de aneurismas abdominales. Midimos muchos pacientes el diámetro de aorta y no estaba incrementado. Y no hay que mirarlo, no se recomienda. Solo está algo aumentado en el callado de aorta, pero vamos, tampoco se recomienda mirarlo. Las manifestaciones vasculares que no sean los aneurismas. Quería hacer otro comentario. En las SCADIGO recibimos muchas presiones en la revisión pública para poner el estudio genético como opción obligada. Y pues lo que ha dicho Mónica, estos son unas guías internacionales y realmente no hace falta para el diagnóstico. Entonces no se puso a pesar de las enormes presiones que no os podéis imaginar. También un motivo es porque la correlación genotipo-fenotipo no es maravillosa. O sea, nos fiamos más de un volumen renal y edad y función renal que no del genotipo en sí. Ahora, en cuanto al genotipo, sí que está clarísimo que la PKD1 truncante es lo peor que se puede tener. Esto está súper estudiado y, de hecho, el ProPKD se basa en esto. O sea, que esto sí que no hay duda, no sé, esta variante que decías, pero vamos, que esto no hay duda que son las truncantes peor de media, siempre hablamos de media, pero... O sea, yo siempre digo que no, que basarse en una variante para hacer el pronóstico no, es especialmente útil cuando no hay antecedentes familiares, que es de nuevo, que ya es una indicación de estudio genético, ¿no? Pero claro, entonces no tienes... A mí siempre me sirve mucho ver la historia familiar. Cuando no hay nada de historia familiar, pues mira, tener estudio genético en una persona joven
tampoco lo vas a hundir en la miseria, decirle, es una pega, uno truncante y vas a ir fatal, pero bueno, te sirve más para ver, ¿no? Y la otra cosa que habéis comentado de los niños, yo no me repetiré porque soy muy pesada con esto, las CADIGO han dicho lo que ha dicho Mónica, hablarlo con los padres y decidirlo. Solo os digo que a los adultos jóvenes los vemos cada año y medio o así, porque a veces no llegan niños que se ven muy a menudo. Y análisis de sangre les decimos, mira, lo hacemos porque igual yo les hago cada año y medio una eco y al otro año y medio una analítica, porque sabemos que si no hay aumento de volumen renal, no hay alteración de la analítica, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, esto. Gracias. Gracias. Me faltaba una pregunta. Perdón. Sí, sí. La segunda. No, perdón. No, tenemos tiempo ahora, sí, no hay problema. En relación con el complejo esclerosis tuberosa, solo compartir en voz alta y para saber también vuestra experiencia, limitadamente a 2 pacientes en edad pediátrica porque cumplían criterios radiológicos por angiomiolipomas de gran tamaño con microaneurismas, le iniciamos, aunque eran menores de 18 en aquella época, pues everólimo, y la respuesta fue favorable con menor dosis a la descrita en adultos, pero cuando empezó la pandemia del COVID y ante las dudas iniciales que a todos nos surgieron en relación a los pacientes que estaban con inmunosupresión, en concreto a estos 2 pacientes, pues decidimos transitoriamente retirarlo. Lo que pasó es que en poco tiempo volvieron a los mismos valores de tamaño que tenían antes de empezar el everólimo. Y bueno, quería pues, saber vuestra experiencia al respecto en este sentido, que lleváis más volumen de pacientes. Gracias. Mi experiencia con pacientes pediátricos es nula, porque yo me dedico a adultos. Tiene lógica que a la que dejes de inhibir a la mTOR, las lesiones vuelven a crecer. Y de hecho, en el ensayo clínico que hicimos conjuntamente con Rousset, en aquellos casos en los que había que suspender el tratamiento con inhibidores de mTOR, se observaba claramente que los angiomiolipomas renales volvían a crecer. Así que la estrategia, a mí me gustaría explorar, y hablo aquí a ver si alguien está interesado en remitirnos los pacientes que lleven consulta, si la estrategia de tratamiento con everolimus intermitente sería factible. Si damos tratamiento, disminuimos las lesiones por debajo del riesgo de sangrado y luego monitorizamos trimestralmente con resonancias, claro que esto supone un gasto, y vemos cuándo reintroducimos el tratamiento. Es que no se ha explorado esta alternativa. A ver. Perdón, por acaparar. No, es que es verdad, lo de interrumpir, hacer un crecimiento explosivo. Yo tengo que decir que las guías, claro, las guías siempre se basan en evidencia, y la evidencia viene de ensayos que se trataron a 10 miligramos, o sea, lo que dicen estas guías es lo de los ensayos. Yo, particularmente, ¿qué hacemos nosotros? O sea, fuera de guías, dosis, niveles, hacemos niveles, y que se mantengan entre 4 y 8 y cuando llevan tiempo lo más cerca de 4 posible. O sea que pocos se quedan con 10 miligramos, a menos que estén con antiepilépticos que por el metabolismo, ¿no?, tienen niveles más altos. Pero ninguno ha sangrado, y tenemos igual 30 y pico, 40 en tratamiento. O sea, ninguno ha sangrado con niveles bajitos, y hay alguno que está con niveles realmente bajitos. O sea que a mí me encantaría que pudiésemos, como proyecto, que alguien, tú misma o quien sea, lo liderase, ¿no?, de ver en la práctica clínica pacientes que los nefrólogos cuesta mucho no tratar con niveles, ¿no?, que lo tratamos con niveles a dosis mucho menores de las que nos dicen. Yo tengo a 2,5 pacientes. De hecho, las guías perfectamente. No desaconsejan iniciar el tratamiento con 5 miligramos y evaluar eficacia y respuesta. No sé, sería buena cosa, porque de las guías, o sea, la evidencia claro, es de los ensayos, no de práctica real. Ahí han levantado la mano. Buenas tardes. Comentando respecto a lo de la genética de la esclerosis tuberosa, me pasó un caso curioso. Tuve un caso que nos llamaron de la unidad neonatal por rhabdomioma cardíaco, fue el hallazgo inicial. Y digo, bueno, esto hasta que se muestre lo contrario es una esclerosis tuberosa. Y aunque no lo crean, en mi país, en algunos centros, acceder a una resonancia por un neonato es un tema. Pero sí teníamos estudios genéticos.
Como en ese momento no me podían garantizar la resonancia, le mando el estudio genético, que va empezando el curso. Luego coincide en la resonancia, tenía migraciones radiales, tenía astrocitomas gigantes, o sea, tenía 3 criterios mayores. Diagnóstico definitivo, pero digo, corre el estudio genético, el paciente fallece por complicaciones neonatales, y cuando vamos a ver el estudio genético, sorpresa, negativo. Entonces, este 15% que discutimos realmente, yo coincido con el doctor Ar, yo creo que es más. Y que efectivamente cuando estos pacientes comenzamos a hacer algún otro tipo de estudio, más a fondo vamos a encontrar los entresijos de por qué. Porque lo que se supone es que el mosaico es cerca del 1%, pero hay un 15% que igual no llegamos al diagnóstico con la genética. Entonces, ojo, la clínica aquí de verdad que es mandatoria y es muy importante. Porque algunos colegas que quizás no están en el medio, no digo ustedes porque ustedes lo manejan bastante bien, pero de otras especialidades a veces piensan, sospecho de esclerosis tuberosa, mancha en hoja de fresno, le mando el estudio genético y, ojo, no siempre sale. Entonces la clínica aquí es quizás lo más importante al momento de estratificar cómo vamos a ver el paciente. Totalmente de acuerdo. Bueno, me gusta mucho el debate que se armó, así que ahora estamos en tiempo. Las preguntas que quedan, si quieren las pueden comentar durante la pausa café con Rafa, con Cristina, con nosotros, y nos vemos a las 5:20. Gracias.